Bienvenidos a la presentación de la lectura compartida de Mitocuentos para despertar. Empezaremos hoy saltándonos el prólogo de mi amigo Javier Meloni, que dejo para aquellos que queráis leer directamente el libro. Vamos a comenzar por la introducción. La forma de funcionar de estos vídeos será que iré leyendo el texto y iré introduciendo en medio de la lectura pequeñas aportaciones, apuntes, intuiciones, reflexiones que creo que pueden enriquecerla, que pueden ayudaros a realizar vuestras propias reflexiones y a ir profundizando en aquello que se esconde entre las líneas de cada uno de los textos, entre las líneas de cada una de las historias que se explican, de las ideas que se apuntan. Comencemos por la introducción. Dice así: lo que tienes entre tus manos no es un libro de cuentos para acostar a tus hijos, para que se relajen antes de conciliar el sueño que les llevará a mundos de fantasía. No, este pequeño librito pretende ser un despertador para quienes pasan por la vida como zombies, dormidos, sin tomar las riendas de su destino, siendo vividos por el día a día. Mitocuentos para despertarse y para despertar a los demás. Cuentos que no son un cuento, sino píldoras de profunda realidad. Nuestras vidas a menudo son complejas. Vivimos a un ritmo vertiginoso. Se nos van los días de entre las manos. Se nos escapan como el agua al intentarla coger en una fuente. No nos damos cuenta y no vivimos, somos vividos. Y cuanto más activamente vivimos, creemos que lo hacemos mejor, que estamos más despiertos. Y no es cierto, porque hacemos muchas cosas pero sin estar presentes. Las hacemos sin conciencia, dormidos, soñando. En Oriente se habla de Maya, de ese sueño, de esa fantasía que nos envuelve y nos aturde. Tenemos la mala costumbre en Occidente de explicar cuentos a los niños para que se duerman. Y como intentaba reflejar aquí en la introducción, la función de los cuentos no es que durmamos, no es que nos relajemos y entremos en ese sopor que nos permita dormir en los brazos de Morfeo. Los cuentos, históricamente, desde siempre, se han usado para despertar, para introducir en la mente de los que todavía no están preparados para cosas grandísimas, altísimas, para los más altos conocimientos. Se ha utilizado el cuento para introducirlos poco a poco, para hacerles entrar por el corazón lo que luego subirá a la mente. Hay un doble trabajo que iremos viendo, que es el de pasar las ideas al corazón para hacerlas vida, y al revés, el de a través de la emoción introducirse también en esa racionalidad, en ese conocimiento, en ese saber que también de algún modo transforma. El corazón tiene que pasar a la mente y la mente al corazón, debemos afinarnos, y los cuentos ayudan a lograrlo. Vuelvo al texto. El conocimiento que no transforma no me interesa, porque resulta inútil más allá de la divertida edificación de entelequias. Y por desgracia, la exposición teórica y racional de cuestiones metafísicas suele quedar reducida a mera quimera, salvo que se la cargue de emoción, del latín emovere, que es lo que nos mueve. Volvemos un poco a la misma idea. Hay quien convierte el conocimiento en un objeto que anhela. Es un consumismo de conocimiento. Es el trabajo del erudito, es el que tiene muchos conocimientos, es el que te puede dar muchas cifras, el que te puede citar muchas obras. Pero hay una separación entre él y lo que conoce. Ese conocimiento no ha sido digerido, no lo ha hecho propio. La diferencia entre la erudición y la sabiduría es esa, que el erudito trata el conocimiento como un objeto, mientras que el sabio lo saborea, lo hace propio, lo digiere, lo paladea. La función de los mitocuentos es esa, es convertirlos en sabiduría, en fuentes de sabiduría, integrarlos en la propia vida, en el propio ser, en el propio saber,
volver sobre ellos una y otra vez hasta que se impregna todo nuestro conocimiento, todo nuestro modo de ser, todo nuestro modo de hacer, de aquellas virtudes, de aquellos valores, de aquellos secretos que se ocultan en cada una de sus palabras, en cada uno de sus signos, en cada uno de sus símbolos, en cada una de sus imágenes. El cuento, la aventura, el mito, no solo tiene símbolos, no solo tiene claves de interpretación, también tiene la fuerza de la emoción. La emoción, como decía aquí, es lo que nos conmueve y lo que nos mueve, lo que nos hace movernos, activarnos, ponernos en marcha, transformarnos. Seguimos con el texto. Ese movimiento transformador, esa metanoia, ese cambio de vida para mejor, ese ansia de transmisión y encarnación del ars vivendi, del arte de vivir, es lo que me llevó a escribir estos mitocuentos para mis hijos. Porque algo conmueve más que una bella historia compartida en la intimidad. Uno puede aprender en experiencia ajena. Uno puede adquirir vivencias si la narración le llega suficientemente hondo, si llega a ser una enseñanza, como dicen en Oriente, de corazón a corazón. Tengo 5 hijos. El mayor tiene 11 años y el menor 6 meses. Hace ya 4 años desde que escribí estas líneas, así que el mayor ahora ya tiene 15 y el menor tiene 4 años y medio. Hace ya un par de años decidí explicarles cada mañana camino del colegio una historia que les aportara cultura y sabiduría, espiritualidad y sensibilidad, en un entorno de diversión y curiosidad. Así nacieron los mitocuentos, tomando historias de antiguas mitologías, de perdidas leyendas, de polvorientos textos sagrados, de cuentos espirituales que se susurran de maestro a discípulo, de narraciones que alguna vez escuché o que, tal vez, leí en algún perdido libro que alguien me prestó y que no siempre devolví. Está claro que hubo que edulcorar las versiones originales para hacerlas aptas y comprensibles para los oídos infantiles. Pero la semilla de la sabiduría seguía estando ahí, en el núcleo de cada mitocuento, en la alta carga simbólica de cada historia que penetraba en el inconsciente de mis hijos, abriéndoles nuevos mundos, nuevas formas de comprender y actuar que están vedadas para el común de los mortales que transita su día a día entre el trabajo y la superficialidad de un ocio que no enriquece a lo más noble de nuestra naturaleza. Decía que vivimos con prisas, ajetreados, con lo cual solemos llegar a casa cansados. Y lo último que nos apetece es hacer un esfuerzo. Nos solemos tumbar en el sofá, encender el televisor y dejar que esa caja tonta nos dé todo el contenido que ella desee, sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzo alguno, sin que podamos escoger más que el cambiar de un canal a otro, sin darnos cuenta que eso es una pérdida de libertad, una pérdida de ocasiones únicas de escoger quiénes queremos ser. No quería que mis hijos crecieran educados ni por la televisión ni por sus profesores. Es cierto que he escogido el centro en el que estudian mis hijos y que he buscado el que creo que es más adecuado para ellos dentro de mis posibilidades. Pero hay una parte de la educación, de los valores que quieres que tus hijos tengan, que no puedes cederlo a otro. Es obligación tuya el intentar dárselos, el intentar comunicárselos. Y hay que tener muy en cuenta que, como suele recordar Alex Rovira, no basta con dar discursos, porque los hijos aprenden por mimetismo. O sea, aquello de no hables, que tus hijos están mirando. Aprenden de lo que haces, de lo que vives, de las decisiones que tomas. Con todo y con eso, pese a que intento vivir con coherencia mi modo de pensar, quería también de algún modo introducir una parte discursiva, una enseñanza concreta, más teórica si queremos, más filosófica, más espiritual, más metafísica, incluso en niños pequeños.
Y de ahí que me centrara en los cuentos. Porque, como decía, esas semillas que contienen estas historias quedan sembradas en la mente de los niños, quedan sembradas en la mente del lector y van creciendo poco a poco en función del terreno en el que se encuentran. No se puede pedir que mis 5 hijos, los 5, evolucionaran del mismo modo o interpretaran del mismo modo los cuentos o descubrieran una cosa u otra en cada narración. Cada uno tiene su sensibilidad, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene sus tiempos. La belleza de los mitocuentos es que se adecúan a lo que tú necesitas. Sin prisas, pero sin pausas. La semilla queda ahí y poco a poco va fructificando, va creciendo. Les encantó la experiencia y a día de hoy aún seguimos con ella. Cada día tienen su historia y cada día preguntan, meditan y reflexionan en torno a las distintas enseñanzas, simbolismos e ideas que transmiten. Darías cruces de cuántos son capaces de extraer de cada narración. Jamás había imaginado tanta sensatez, tanta intuición, tanta capacidad de relación e integración. Los niños son como esponjas y hay que aprovecharlo. Es verdad. En demasiadas ocasiones los adultos pensamos que los niños son tontos y simplemente no les explicamos las cosas, no les damos la oportunidad de demostrar que son niños, que piensan de otra manera porque tienen otra experiencia más breve, distinta, otra forma de relacionarse con el mundo. Pero tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y si les damos la oportunidad, las sorpresas que nos dan son fascinantes. Os invito a hacer la prueba. Probad de coger un mitocuento, de explicárselo a vuestros hijos y de comentarlo con ellos. Veréis que os abren puertas y ventanas que vosotros ni habíais descubierto que existían. Porque los mayores, es cierto, tenemos una capacidad de racionalizar mayor que la suya, tenemos una experiencia mayor que la suya, pero tenemos la vista cansada. Hemos vivido tanto, hemos tenido tantas experiencias repetidas, que nuestro corazón y nuestros sentidos se han endurecido y son incapaces de percibir la novedad y la inocencia que los niños sí que descubren en cada cosa. Este libro contiene una selección de esos mitocuentos. Mi recomendación es que cada día leas uno y lo medites durante 10 minutos, sea acompañado o en soledad. Paladea su lectura, imagínate las escenas, subraya las frases que más y mejor resuenen en tu interior. Después, pregúntate qué te dice a ti el texto, qué te está llamando a cambiar, a mejorar, a iniciar. Finalmente, ponte en marcha, muévete. En el próximo episodio de esta lectura compartida, trataremos sobre cómo meditar con mitocuentos. Aquí simplemente apunto la idea de que no se trata de leer cuentos como quien lee una novela. Lo que os propongo es una lectura más parecida a la que el creyente hace de un texto sagrado, de la Biblia, de la Bhagavad Gita, de los Evangelios, del Tao Te Ching. Es la lectura que hace el auténtico filósofo del libro de filosofía. Es el que lee las palabras, las degusta, pero quiere ir más allá de ellas. Las deja resonar en su interior. Pero no me enrollo con esto porque trataremos sobre esta cuestión en el próximo episodio. Sí que quiero apuntar el detalle que decía al final del párrafo. O sea, después pregúntate qué te dice a ti ese texto, qué te está llamando a cambiar, a mejorar, a iniciar y finalmente ponte en marcha, muévete. Porque de nada sirve que reflexionemos con mitocuentos, de nada sirve que realicemos profundas meditaciones si nuestra vida sigue siendo la misma. Los mitocuentos deben ser alimento para el alma. Debemos saborearlos, debemos disfrutarlos, pero deben alimentarnos, debemos integrarlos y deben ayudarnos a crecer, a mejorar, a transformarnos. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir haciendo lo mismo,
después de haber leído un mitocuento que nos haya llegado realmente al corazón. Haz de cada mitocuento una palanca que te ayude a arrojar bien lejos esa roca que llevas sobre los hombros y que te impide ser la mejor imagen de ti mismo. Integra su idea a fuerza y aprende a moverte con discernimiento y libertad. Cada mitocuento es el catalizador de una transformación interior que si no le pones freno te cambiará la vida, ya lo verás. Haz tuya cada una de estas historias, de estas parábolas. Vívelas, experimentalas, degústalas, siéntelas, disfrútalas, compártelas, transmítelas a tu modo, con tus palabras, pero siendo fiel a su espíritu. Son un buen regalo para aquellos a quienes más quieres. Probablemente el mejor regalo. ¿O hay algo mejor que una brújula que te conduzca a la felicidad? Yo soy de leer en soledad. Quienes me conocéis sabéis que madrugo mucho, suelo levantarme a las 4:30 y dedico un par de horas a la meditación, a la lectura, al estudio, a la oración. Pero, aunque disfruto del silencio y de la soledad, debo reconocer que hay un trabajo interior que solo se puede hacer acompañado. Hay un trabajo interior que se hace mejor relacionándote con otros, compartiéndolo. Los mitocuentos, os lo digo por experiencia, por esa vivencia de haberlos hecho con mis hijos, te hacen crecer mucho más y mucho más rápido si los haces acompañado. Así que os animo a compartir los mitocuentos con vuestros amigos o con vuestra pareja, con vuestros hijos. Desde un punto de vista empresarial eso es una idea nefasta porque con un libro podéis funcionar muchos. Pero como que no escribo libros para forrarme con ellos, sino porque creo que es lo que debo hacer, os invito a que lo probéis. Sí que insisto, no es lo mismo escucharme en un vídeo, no es lo mismo utilizar el podcast, no es lo mismo, ni mucho menos, que leerlo directamente del libro. Los libros, el contacto con el libro, y hablo del libro de papel más que del libro electrónico, aunque también, pero al menos a mí, con el papel me sucede con más profundidad, tiene una fuerza, tiene una magia que la palabra no tiene. La palabra escrita, la palabra sobre el papel, tiene una fuerza, tiene una capacidad de penetrar las más profundas capas de nuestra alma que la palabra oída, la que entra por el oído, no tiene. Al menos en mi caso, os hablo de mi experiencia. Hoy comienzas un viaje. Disfruta del camino de este peregrinar hacia el centro de ti mismo, hacia lo más profundo de tu corazón, donde te encontrarás con tu esencia, con los demás y con el absoluto. No vayas solo, invita a tus seres queridos a que te acompañen. Verás qué cambio, verás qué alegría. Yo lo he vivido, lo he experimentado, lo vivo, lo experimento, y cada día doy gracias por ello y por tener la oportunidad de compartirlo. No puedo decirte más. Buen viaje, disfruta de lo que está por venir, porque te sorprenderá. Vuelvo sobre la misma idea. Es un viaje precioso, pero es todavía más bonito si lo haces con tus seres queridos. No quiero pasar por alto una frase de este último párrafo. La que dice que este viaje te llevará a tu esencia, a encontrarte con los demás y a encontrarte con el absoluto. Son tres dimensiones que no pueden separarse, porque si las separamos nos perdemos. Cada valor, cada mitocuento, cada experiencia de crecimiento personal es una experiencia
de mayor conocimiento y crecimiento de uno mismo, de mayor conocimiento y relación con los demás, y de mayor conocimiento, relación y comprensión, de amor incluso, hacia aquello que nos supera a todos. Es la idea profunda de la religión, de la espiritualidad. El religarte contigo mismo, con los demás, con el cosmos y con lo que está por encima del cosmos. Esa es la potencia, la fuerza de los mitocuentos. Ese es el motivo por el que encontramos mitos, cuentos, leyendas, aventuras en todas las tradiciones de la historia, en todos los rincones del mundo. Porque la única manera de hablar de aquello que está más allá de toda palabra es a través de la poesía, de la fantasía, de la belleza, de ese detalle que hace estallar el corazón. Confío en que estas historias que iremos compartiendo tengan esa función y, independientemente de que seas creyente o no, te abran a descubrir eso que a algunos nos gusta llamar trascendencia, porque está más allá y más acá de nosotros mismos. Lo dejamos hoy aquí y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, que dedicaremos a cómo meditar con los mitocuentos. Hasta la próxima, y ya sabéis que si me echáis de menos me encontráis en el blog kimmuñoz.com. Un fuerte abrazo.